Durante esta jornada estuvimos atentos a un posible caso de COVID al interior de la selección chilena. Las sospechas, lamentablemente, fueron confirmadas. El cuerpo médico de La Roja informó que ni más ni menos que Arturo Vidal dio positivo en el examen preventivo diario realizado este mismo lunes. De acuerdo a lo informado al interior de la selección, Arturo se encuentra hospitalizado y aislado del grupo desde hace más de 72 horas como medida preventiva por presentar el cuadro de amigdalitis severa previamente informado, corroborado por especialistas en enfermedades infecciosas y respiratorias y con controles de PCR negativos los días 25, 29 y 30 de mayo. El resto de la delegación está con PCR negativo del día de hoy, conforme a los protocolos sanitarios. Hay que tener mucho cuidado porque sabemos, ya lo hemos visto en equipos hace muy poco, que se contagia uno y no es difícil que como reguero de pólvora hay un grupo grande de planteles, de parte del plantel, que se contagien. Así que con la Copa América en vísperas y además clasificatorios mundialistas, nos entra un poquito de preocupación. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Saludamos al ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, muchas gracias. Y está presencial, ministro, no está por Zoom. Sí, pues nos gusta tratar de predicar con el ejemplo. Sí, ustedes siguen yendo, las personas en el ministerio siguen trabajando, guardando los protocolos. Por supuesto, ¿no? Guardando los protocolos y hay ciertos aforos restringidos. Ahora, en el caso del gabinete, evidentemente van. Ahora se ha demostrado que algunos trabajos son perfectamente compatibles con la no presencialidad o la virtualidad. Los colegios, ¿qué es lo último que indica la literatura en otras partes del mundo? Porque vimos los datos de Chile para el otro día, pero ¿qué dicen en el mundo? ¿Ya hay espacio para tener informes sustanciosos? Sí, ya tenemos a estas alturas interesante evidencia de cuál ha sido el verdadero impacto, ya sea positivo o negativo, de las clases a distancia tan prolongadas. Los mejores ejemplos están, por ejemplo, en Holanda. Holanda, que es un país que tiene altísima conectividad, que tiene además altos niveles de desarrollo, tiene estudios que muestran que los aprendizajes se vieron mermados en la misma proporción que la suspensión de clases presenciales en un país de altísima conectividad como Holanda. Lo mismo pasó en Bélgica, en el Reino Unido, estudios en Estados Unidos. Todos muestran en términos generales que, sobre todo en el ámbito escolar, la actividad presencial es muy difícil de reemplazar. Por supuesto, se sirve, mitiga en parte. Mejor que antes. Si esto nos pasaba el año 80, era una catástrofe. Por supuesto. Pero lo que sí queda en evidencia es que existe una merma en los aprendizajes, además de otros aspectos vinculados con el bienestar socioemocional de los jóvenes, su salud mental. Y lo mismo estamos viendo en Chile. Vimos los resultados del diagnóstico integral de aprendizaje, que es una herramienta que se hizo para que cada establecimiento tuviese una claridad del nivel de aprendizaje de sus alumnos en matemáticas, en lenguaje. Logros son y lo que vemos son resultados muy, muy bajos, obviamente muy preocupantes. Y ahí hay que ir avanzando en cómo generar recuperación de esas mermas. Ahora, lo curioso es que ese mismo estudio de los logros de aprendizaje, había una encuesta de percepción o una encuesta a los muchachos, y ellos son los que piden volver. Y los adultos son los que, unos más, unos menos, no parecemos estar impactados por lo que está pasando. Nos parece que lo damos por bueno que no hayan los niños a clase. Bueno, ahí se da una cosa que es bastante fuerte. De hecho, nosotros estamos junto a la Defensoría de la Niñez llevando adelante un trabajo que se llama Mi Voz, Mi Escuela, para escuchar la voz de los alumnos en esta materia. Cuando uno va, yo trato de ir todos los días a algún colegio que está funcionando en la región metropolitana o en regiones, y tenemos contacto con alumnos, con profesores, con apoderados. Los alumnos, es impresionante, lo primero que te transmiten, además de que están contentos en la sala de clase, es cómo ahora están aprendiendo y antes no. Es bien interesante que sean los propios alumnos los que lleven, porque uno le pregunta, bueno, ¿te gusta estar con tus compañeros? ¿Estás como contento de encontrarte con tus amigos? Y sí, todo eso es muy entretenido, pero son los jóvenes los primeros en señalar, es que ahora aprendo. Y obviamente los profesores ratifican ese diagnóstico. Y es muy interesante lo que tú dices, Matías, porque es curioso, porque Chile tuvo una efervescencia en torno al debate educacional muy fuerte. Nosotros llevamos los últimos años
discutiendo como país. 15 años por lo menos. Exacto. Y ahora que está muy tensionado el sistema, es impresionante ver cómo pasó ni siquiera a segundo plano en el debate público, cómo las familias, yo veía, me acuerdo las encuestas que se publicaban el año pasado, cerca de un tercio decía, no, mejor demos por cerrado el año, ni siquiera apuntaban a unas clases a distancia, lo que da cuenta de que de alguna manera ese debate que estaba tan instalado no permeó correlato en la demanda de la gente. Ahora, lo curioso es que dejó de ser tema. Sí, yo hacía la comparación el otro día cuando veíamos las cifras estas de aprendizaje bien escasos en matemáticas, en lenguaje, desarrollo emocional. Si a una población determinada le cortan un suministro de agua, uno se supone que a las 24 horas, y si no antes, cortan las calles, protestan irrazonablemente si ven que la negligencia de la autoridad no hace un trabajo tendiente a reparar eso, porque es un servicio básico. Uno lo supone básico. Yo la educación, hasta aquí, reconozco que levanto la mano, yo eso lo suponía básico. Lo suponía que la gente no iba a permitir que sus hijos no fueran al colegio por todas las razones. Aprendizaje, contacto, algunos comida, lo que fuere. ¿Por qué? Porque ustedes me imagino que han mirado el tema de profundo. Sí, bueno, lo que uno ve es que primero hay que distinguir, porque sí hay grupos importantes que están motivados con rápidamente generar una recuperación de este espacio escolar. Es evidente que la pandemia afectó y permeó también de temor. Hay un temor que es muy comprensible y uno tiene que ser muy empático con ese susto. Pero también, a medida que el tiempo avanza, que hay mayores evidencias, tanto del impacto como de la posibilidad de recuperar la presencialidad cumpliendo con las exigencias sanitarias, llama muchísimo la atención y sobre todo, las dos cosas son como dos polos, digamos. Uno, las personas que uno esperaría que a lo mejor exigiesen con más fuerza recuperar esos espacios. Y por otro lado, quienes tienen una posición de mayor liderazgo, quienes tienen la responsabilidad de administrar la educación en sus territorios, cómo también van dejando de lado este tema y buscan soluciones, y es curioso que lo diga un ministro, pero hacerse cargo del problema político, pero no del problema pedagógico. Por ejemplo, todos sabemos, y hay evidencia en Chile y afuera, que la presencialidad es irreemplazable. Sabemos también que cumpliendo con las exigencias sanitarias es posible, por lo tanto y además es urgente si vemos los resultados. Y llama la atención de que se siga insistiendo en algunos mecanismos que son más bien como placebos, digamos. A mí me dicen todo el día, bueno, es curioso, yo cuando y perdonen que lo tome puede sonar como autorreferente, pero como en general, quienes más hemos insistido en recuperar la presencialidad es el equipo del Ministerio de Educación. Yo cada vez que planteo el tema con un poco más de fuerza, ahora hasta algunos han dicho que me tienen que acusar constitucionalmente. Eso, lo han acusado de presionar por la presencialidad e incluso han pedido que se haga una acusación constitucional al Colegio de Profesores. Claro, entonces es derechamente absurdo. Está bien, uno está siempre dispuesto a dar todo tipo de respuestas políticas de la labor que uno realiza, pero pretender que se insiste en que hay una relación de causa-efecto que tenemos que remediar, que hay medidas concretas que hay que llevar a cabo, que tienen que ver con recuperar ese espacio, uno tenga que ser sometido a una acusación constitucional, es derechamente absurdo. Lo que pasa es que hay una suerte de advertencia, o usted no sé si la reconoce como tal, de que en una de esas no se paguen suspensión al pago de subvenciones cuando no haya presencialidad. Lo que pasa, eso es bien interesante, porque algunos alcaldes firmaron una declaración 19 alcaldes. Que hablan de las amenazantes declaraciones del ministro. A mí me encantaría que me las mostraran, esas amenazantes declaraciones del ministro. Yo lo único que hice fue, frente a una pregunta a un periodista, decir, bueno, sí, como muchas otras cosas, lo analizaremos. Lo analizaremos resultó ser la amenaza más grave que ese grupo de alcaldes ha escuchado en los últimos meses. ¿Que se suspendan las subvenciones escolares? Esto es bien importante, porque nosotros hemos pagado las subvenciones, las hemos seguido pagando y las seguiremos pagando. E incluso se ha pagado sin considerar, por razones obvias, la asistencia efectiva, porque hemos dicho, y nos parece bien, que sean los padres los que tengan que tomar la decisión. Si uno le deja a los papás esa decisión, esa voluntariedad puede impactar en el pago de la subvención, y para que no tenga un impacto, hemos tomado las medidas legales, a través de una glosa a la ley de presupuesto, para asegurar el pago, incluso si la asistencia es baja. Ahora, obviamente, para que los padres puedan tomar esa decisión, se requiere una condición bastante básica. Es que el colegio tiene que estar abierto. ¿De
de qué manera un papá podría tomar una decisión de enviar o no a su hijo si el colegio está cerrado. Y lo que hemos dicho también es que ahora que hay claridad de que los protocolos sanitarios se pueden aplicar, que están los recursos, que se han tomado todas las medidas, si un sostenedor insiste en el tiempo en mantener cerrado un establecimiento que tiene toda la conserva para poder abrir. Entiendo, bueno, ha cambiado porque estamos en un pic importante, pero hasta la semana pasada leí que de los colegios que pueden abrir, colegios municipales, que están en condiciones sanitarias, reglamentarias, de abrir su establecimiento, solo un 30% tiene clases presenciales. Es un poquito peor porque, bueno, esto es dinámico porque depende de las cuarentenas, pero en el último escenario, un 15%. Por lo tanto... ¿Y los otros están incumpliendo o está dentro de la libertad que tienen los colegios, sus directivas, equipos directivos y profesores y apoderados? La voluntariedad la tienen los padres. Y en ese sentido, obviamente que esto es dinámico, si pasa de un día para otro de cuarentena a fase 2, y habrá que estar monitoreando, y uno puede entender de que se demoren en tomar esa decisión. Pero que sistemáticamente se decía no tomar la decisión. Un alcalde el otro día decía, durante todo el segundo semestre mantendremos las clases a distancia. Esa declaración, obviamente que es contraria al propio derecho de los alumnos y de los padres de poder educar a sus hijos en un sistema que funcione. Entonces, ¿cómo se lo explica, ministro? A ver, tratar de entenderlo. ¿Por qué un alcalde dice una cosa así? Mira, a mí me critican mucho por lo que te voy a decir, pero lo voy a repetir. Yo creo que acá hay una cuestión evidentemente muy política, en que los alcaldes les resulta a estas alturas más cómodo mantener el mecanismo como está, incluso perjudicando el bienestar socioemocional y los aprendizajes de los alumnos, porque es evidente que si un colegio puede estar abierto y se mantiene cerrado, va en perjuicio de esas comunidades. Pero ¿qué es lo que ocurre? En la práctica no tienen problemas. Mira, acuerdo lo siguiente, Matías. Cuando nosotros empezamos en marzo con las clases presenciales, sobre todo los alcaldes nos dijeron, no. Primero, tenemos que vacunar a todos los trabajadores de la educación. Bueno, se hizo una priorización. Se priorizaron, están hoy día todos vacunados con su segunda dosis, con su 14 días. Después se puso una fecha. No la pusimos nosotros, sino que los alcaldes decían, hay que esperar el 15 de abril. Justo coincidía con las elecciones, era bien interesante la coincidencia, pero justo después de las elecciones, el 15 de abril era la fecha. Se movieron las elecciones, se movió también esa fecha. Pasaron las elecciones de alcalde y están todas las condiciones dadas en la práctica. Se han entregado recursos. Tú sabes que nosotros entregamos flexibilidad en el uso de los recursos de la subvención escolar preferencial. Para que todos tengan claridad, es una subvención que está como marcada, que tiene ciertos límites. En ciertas cosas, la SEP, que se llama. Exacto, ciertas la cosas. SEP. Se entregó flexibilidad para que esos recursos se pudiesen destinar con mayor facilidad a el cumplimiento de los protocolos sanitarios y también a la adquisición de material tecnológico, que obviamente se necesita mucho hoy día. Se gastaron 60.000 millones de pesos en el sistema gracias a esa flexibilidad. Los municipios dejaron 57.000 millones arriba de la mesa. No los usaron. No los gastaron. Entonces, por un lado nos dicen, es que el ministerio no nos entrega recursos, y por otro lado dejaron 57.000 millones de pesos arriba de la mesa, que están destinados precisamente en este caso para resolver los problemas que dicen tener y que probablemente en muchos casos los tenían, pero los recursos están para resolverlos. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere en definitiva? Autoridades territoriales que no estén evitando problemas, sino que estén precisamente para abordar problemas y solucionarlos con toda la colaboración del ministerio, de las comunidades. Y ahí es donde inevitablemente uno empieza a pensar, bueno, si está la vacuna, si está el seguro COVID, si están los protocolos, si están los recursos, si están los kits sanitarios, si están los fondos de infraestructura, ¿qué es lo que falta? Bueno, los resultados en educación no son de martes a miércoles ni de miércoles a jueves, son de largo plazo. Para bien o para mal, cuesta mejorar y a veces no costará tanto empeorar los logros en aprendizaje, quizás, o la escasez de logros, los vamos a ver en una generación que va a quedar marcada. Raúl Figueroa, ministro de Educación, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías. Muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones de esta jornada con Marco Fleming. Hola Matías, vamos con la información del momento. Ahora,
Debido a las fuertes precipitaciones que se registraron y que se están registrando en el sur del país, un deslizamiento de tierra, remoción en masa, afectó el sector de Ñizo Leufú en la comuna de Panguipulli, esto en la región de Los Ríos. La ONEMI activó la alerta de emergencia y llamó a evacuar este sector que está afectado debido al peligro de deslizamiento de tierra en medio de un sistema frontal que está afectando a la zona sur de nuestro país. De acuerdo al delegado municipal de Panguipulli, Roberto Massa, una familia quedó damnificada por este derrumbe en un cerro del sector de Ñizo Leufú. Los integrantes lograron ser rescatados gracias al trabajo de diversas instituciones y fueron trasladados al hospital de Panguipulli para constatar lesiones. De acuerdo a un informe de la ONEMI, 15 personas han sido rescatadas en el sector luego de haber permanecido aisladas. Finalmente, la Dirección Regional de Los Ríos mantiene la alerta temprana preventiva regional por la alerta amarilla debido a este sistema frontal y que afecta también a gran parte de la zona sur de nuestro país. Hace algunos minutos conversamos en Canal 24 Horas con el director regional de la ONEMI Región de Los Ríos. Vamos a escuchar sus palabras. 15 personas se encontraban aisladas, que estaban guarecidas entre medio de una cueva de piedra y no se atrevían, no podían salir, producto que el cerro seguía restando. Pero finalmente fueron rescatadas. Hay información de viviendas que fueron llevadas por esta remoción en masa. Preliminarmente se habla de 2 viviendas y hay otras viviendas que no quedan, no es que hayan quedado aisladas, pero sí producto de que, como no sabemos cuál es el alcance de esta remoción en masa, pueden ser afectadas por una segunda remoción en masa. Claro, un sistema frontal que está afectando a Ñuble, Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Hay alerta temprana preventiva en la región de los ríos y también hay alerta amarilla en las comunas de Cunco y Melipeuco, esto en la región de la Araucanía por desbordes. Nos vamos a mantener muy atentos durante esta madrugada en Canal 24 Horas por este sistema frontal que afecta a la zona sur de nuestro país. Vamos a otras informaciones. Finalmente el gobierno llegó a un acuerdo con la oposición para extender el postnatal de emergencia, una iniciativa que sería despachada esta semana por el Congreso. ¿En qué consiste? Se lo mostramos a continuación. Crianza Protegida estableció que la licencia médica preventiva parental, también conocida como postnatal de emergencia, tiene como plazo límite el próximo 30 de junio, fecha que coincide con el término del estado de catástrofe. Todo esto lleva a un grupo transversal de parlamentarias a solicitar la extensión del beneficio y de esta manera postergar la siempre compleja disyuntiva entre la vuelta al trabajo o la protección de la maternidad y el cuidado de los hijos. Han sido muchos meses de angustia y de incertidumbre. Han habido muchísimas mamás que han tenido que renunciar a sus fuentes laborales al no tener dónde dejar a sus hijos de manera segura. Luego de varias semanas de negociaciones, el gobierno finalmente llegó a un acuerdo con la oposición para extender hasta por un máximo de 150 días el beneficio del postnatal de emergencia, independiente de la vigencia del estado de excepción y con el pago del 100% del subsidio para quienes ganen menos de 1 millón de pesos y el 70% de la licencia para quienes tengan un sueldo superior a ese monto. Se garantiza universalidad en la entrega del beneficio para que ninguna madre sea excluida. Esperamos que esta perspectiva de género predomine en las próximas medidas económicas que se generen desde el gobierno para superar esta crisis. Lo importante es que nuestro compromiso ha sido sacar este proyecto de tramitación durante esta semana para que ojalá ya la próxima semana esté promulgado y se puedan empezar a hacer los pagos lo antes posible. Extensión del postnatal de emergencia que también beneficiaría a trabajadoras independientes y del sector público. Nuestra función como Ministerio Coordinador es concurrir a poder articular las voluntades que signifiquen poder en el fondo dar una muy buena noticia al país. El proyecto sería despachado esta semana por el Congreso y quedaría listo para su promulgación. La Moneda pidió un poco más de tiempo. Ese fue el mensaje que llegó a la Comisión de Desarrollo Social, donde este lunes se debía votar el proyecto que establece la entrega de un ingreso familiar de emergencia considerado como universal. Se espera que el gobierno mejore la propuesta original.
jornada extensa en el Congreso. Este lunes comenzó la tramitación del ingreso familiar de emergencia universal, pero un llamado modificó el cronograma. Me he comunicado con la ministra de Desarrollo Social y me ha solicitado que posterguemos la votación para mañana a las 11:30 de la mañana. Un cambio de último minuto que no todos recibieron bien. La idea es que podamos mejorar esta propuesta. Si se mejora esto, que se haga aquí. Por supuesto que si es para mejorar el proyecto, ¿para qué vamos a acelerar una votación? Yo de acuerdo, pero creo que las formas hay que cuidarlas. A 5 días de su anuncio, el gobierno pidió a la Comisión de Desarrollo Social postergar la votación para intentar mejorar la propuesta ya presentada y así acelerar la tramitación. Porque así vamos a poder tener un pago ampliado al 100% del registro social de hogares con un monto más alto a fines de este mes. Los diputados de oposición están buscando que su propuesta y la del Ejecutivo se acerquen en montos y plazos. Solo así el proyecto podría avanzar. Que se pudiera incrementar el monto del aporte del ingreso familiar de emergencia y por otro lado que este aporte se pudiera ampliar al mes de septiembre. Lo que hizo el gobierno es partir de un piso que es más alto de lo que se pensaba, que era de la línea de la pobreza. Eso es un paso importante. Hasta ahora la propuesta del gobierno es entregar un IFE de 177.000 pesos a hogares unipersonales y de 467.000 si la familia tiene 4 integrantes. En ambos casos se supera la línea de la pobreza, pero la estrategia de la moneda ahora sería apuntar más alto. Esperamos poder seguir conversando, dialogando y poder construir este camino común que nos lleve a un gran acuerdo, pensando en las familias que más mal lo están pasando. El gobierno también estaría disponible en extender el beneficio o más bien asegurar que se entregue hasta septiembre. Pese a llegar tarde el gobierno, creo que poco a poco está entendiendo que necesitamos asegurar no solo 3 meses, sino 4 meses a lo menos. Que al menos sea por 4 meses con la posibilidad de poder prorrogarlo, ojalá de manera automática sin que sea necesario un proyecto de ley. Este martes sesionarán las comisiones de Desarrollo Social y Hacienda y se espera que el miércoles la sala de la Cámara de Diputados vote el proyecto para luego comenzar la tramitación en el Senado. El Colegio Médico detalló las razones de su renuncia a la mesa social COVID. El gremio insiste en que han presentado más de 100 propuestas para el manejo de la pandemia y que no han sido escuchados. Una salida que se da en un complejo escenario sanitario. Dicen que el pase de movilidad fue la gota que rebalsó el vaso. El Colegio Médico entregó hoy los argumentos de su bullada salida de la mesa social. Aseguran que la autoridad no escucha las recomendaciones del gremio y que el anuncio del domingo pasado sobre este pase fue una muestra contundente de ello. Y con la opinión positiva del Consejo de Expertos y de la Mesa Social COVID-19, esta semana implementaremos un pase de movilidad. Que la mesa social aprobó esta medida, lo que no es así es el detonante categórico que nos hace tomar esta lamentable decisión. La mesa social fue un espacio que se había pedido el año pasado justamente por el Colmed. Comenzó a funcionar en marzo de 2020 y no solo incluyó al gremio, sino a varios ministros, rectores de universidades, ex autoridades de salud y alcaldes. La doctora Isquia Siches varias veces fue la vocera de esta instancia que pretendía mejorar el diálogo entre el gobierno y los territorios. Aunque a lo largo de la pandemia, más de una vez, la presidenta del Colmed evidenció sus diferencias de opinión con las de la autoridad sanitaria. Y lamentablemente eso no fueron considerados. Creo que a nuestro juicio esto fue un error. Previo a la apertura de fronteras, fortalecimos la estrategia de vigilancia. Y que las definiciones, como los confinamientos y desconfinamientos los siga tomando el presidente de la República, claramente habla que la estrategia no ha cambiado. Necesitamos datos objetivos. Es una mesa gigante la que participa, así que esa premisa de que el presidente es el que toma no es verdad. Es un equipo el que trabaja para tomar estas decisiones. Pese a las diferencias, siguieron participando hasta ahora. Permiso de vacaciones, la apertura de fronteras, el desconfinamiento precoz de las comunas y todas esas medidas, al no someterlas a la mesa social COVID-19, confirma que el espacio en realidad no era un espacio relevante, sino que era una instancia
más bien secundaria y que no cumplía el objetivo. Aseguran haber presentado más de 100 propuestas al gobierno para el manejo de la crisis sanitaria derivada de la pandemia, pero insisten en que no fueron escuchados. Si el Colegio Médico quiere dejar de pertenecer a la Mesa Social COVID-19, lo lamento profundamente. Lo lamento de corazón y espero que recapaciten y que vuelvan a formar parte de la Mesa Social COVID-19. ¿Por qué? Porque obviamente todos los aportes son valorados, todos los aportes son necesarios. Retiro del gremio en un escenario de por sí alarmante. Preocupa especialmente el alza de infectados en la región metropolitana. Hay comunas del sector oriente que están desconfinadas y que han duplicado sus casos. Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura, entre el 30 de abril y el 28 de mayo, aumentaron en más de un 100% sus casos activos. De las tres, solo la primera volverá a cuarentena este 3 de junio. Es necesario reconocer que la cuarentena ya no es efectiva y el gobierno tiene que asumir esa realidad. Hoy son tantos los permisos que hay en el catálogo de la comisaría virtual que cualquiera puede desplazarse sin problemas. Llamo al gobierno a rediseñar la estrategia. A partir de este jueves, 28 comunas del país retrocederán en el plan paso a paso, una medida que se toma cuando hay más de 45.000 casos activos, un promedio diario de 184 ingresos a la UCI por COVID y con una mesa social que sigue habilitada para discutir sobre cuáles son las mejores medidas para controlar la pandemia, pero que ya no contará con la opinión del Colegio Médico. Cambiamos de tema. Una discusión entre ciudadanos extranjeros terminó con una víctima fatal tras ser apuñalado en el abdomen. Rodrigo Pérez tiene esta y otras informaciones. Rodrigo. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Revisamos esta información policial. Nos trasladamos hasta la comuna de San Joaquín porque un homicidio ocurrió durante esta última jornada y que involucró a 2 trabajadores. Este hecho ocurrió cerca de las 17 horas, 5 de la tarde, en una empresa ubicada en Pintor Sicarelli. De un momento a otro, ambos trabajadores sostuvieron una discusión que terminó después con uno de ellos herido, muy grave, por una apuñalada. Esta persona tuvo que ser después trasladada hasta el hospital Barros Luco, pero después esta persona murió producto de las distintas lesiones. El agresor permaneció en la empresa a la espera de la llegada de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que estuvo realizando distintas diligencias, y ahí se pudo constatar que esta persona apuñaló a su compañero de trabajo. La víctima había comenzado justo ayer, lunes, las distintas labores. Llevaba solamente un día de trabajo y lamentablemente murió tras esta situación. Estamos hablando de una víctima, un colombiano, el agresor, un salvadoreño, quien va a pasar a control de detención durante las próximas horas por el delito de homicidio. Y en primera instancia intentó ocultar el arma homicida, sin embargo la PDI logró ubicar, tras las distintas diligencias, el cuchillo con el que provocó estas distintas lesiones. A continuación vamos a revisar las declaraciones que entregó la Policía de Investigaciones. Ellos estuvieron realizando distintas diligencias durante las últimas horas en el lugar donde ocurrió este homicidio en la comuna de San Joaquín. Un ciudadano de nacionalidad colombiana de 31 años permanecía internado en el hospital Bajo Luco con una herida mortal en la zona precordial. Esta herida mortal se le habría propinado un compañero de trabajo de nacionalidad salvadoreña, quien al finalizar la jornada laboral sostuvo una discusión con la víctima, la cual subió de tono y por razones que estamos investigando habría derivado en un ataque mortal por parte del ciudadano salvadoreño. El victimario, posterior a lo hecho, permaneció en el lugar arrepentido por lo que había ocurrido y esperó a que llegara la policía, los que en virtud de la flagrancia lo tomaron detenido. La persona detenida se encuentra de manera legal en nuestro país, sin embargo, decían desde la PDI que la persona fallecida estaba de manera irregular y el agresor mantendría algunos antecedentes policiales. Es por esta razón entonces que, por ser hasta el momento el presunto autor de este homicidio, es que va a pasar a control de detención durante las próximas horas. Bien, Rodrigo Pérez, quedamos en contacto. Muchas gracias por el informe. Buenas noches. Nosotros vamos a una pausa, ya volvemos con más noticias a medianoche. Deportes. Volvemos a medianoche con la noticia deportiva del momento. El cuerpo médico de la selección chilena informó que Arturo Vidal dio positivo en el examen preventivo de coronavirus que se realizó este mismo lunes.
De acuerdo al informado al interior de la selección, Arturo Vidal se encuentra hospitalizado y aislado del grupo desde hace más de 72 horas. Esto como una medida preventiva porque presentó un cuadro de amigdalitis pultácea severa que fue informado previamente y corroborado por especialistas en enfermedades infecciosas y respiratorias. También se realizó controles de PCR y que resultaron negativos los días 25, 29 y 30 de mayo. El resto de la delegación está con PCR negativo al día. Arturo se encuentra hoy bien. Él presentó desde hace 48 horas un cuadro de amigdalitis purulenta, por lo que fue necesario hospitalizarlo porque se encontraba deshidratado. Los días 29 y 30 tuvo test de PCR negativo que se hacen por estar con un cuadro febril y además dentro de nuestros protocolos, y lamentablemente el día de hoy el test de PCR 72 horas después de su última participación en actividades de la selección fue positivo, por lo cual se informó a las autoridades sanitarias y se tomaron todas las medidas que ellos nos han indicado, como corresponde de aislar a un paciente en esta condición. Internacional. Y vamos también a noticias del mundo, pero que están relacionadas con el fútbol. El gobierno brasileño aclaró que este martes se va a definir si es que Brasil organiza la Copa América 2021. El ministro de la Casa Civil, Luis Eduardo Ramos, informó que la administración de Jair Bolsonaro ha puesto varias condiciones para ser sede de este torneo, por lo que la confirmación oficial debería ocurrir este martes. Uno de los requisitos es que todos los jugadores estén vacunados. Durante la jornada, el Partido de los Trabajadores rechazó la posibilidad de organizar la Copa América, que se va a llevar a cabo entre el 13 de junio y 10 de julio, argumentando que el país está pasando uno de sus peores momentos durante la pandemia. En las últimas 24 horas, el gigante del continente reportó 874 muertos asociados al COVID-19 y más de 43.000 contagiados. Vamos a escuchar a continuación qué piensan los brasileños en las calles. Já passamos por momentos piores aqui e já viu, né? Brasileiro é aquilo, ele pode estar ferido, baleado, mas jamais vencido. Então a gente estamos aí para torcer pela nossa seleção brasileira aí. Não é um momento para se ter uma Copa América, porque vai trazer turista para cá, né? A pandemia ainda não acabou, nem todo mundo foi vacinado. Minha opinião é que não deveria ser feito em lugar algum, né? Mediante da circunstância mundial aí de saúde, questão de coerência, né? A vida é mais importante do que um jogo, do que futebol, entendeu? Perú vivió el último debate presidencial de cara a las elecciones, a la segunda vuelta del próximo domingo. La candidata de la derecha calificó a Castillo como un machista y lo acusó de incitar a la violencia en su contra y de estar detrás de los ataques con piedras a sus actos de campaña. Por su parte, Castillo negó que vaya a confiscar los ahorros de los peruanos y acusó a Fujimori de no tener moral para hablar de corrupción al estar procesada por lavado de activos por el financiamiento de su campaña en 2016. Según las últimas 3 encuestas reveladas, Keiko Fujimori y Castillo llegan prácticamente en un empate técnico con una mínima ventaja entre 1 y 2 puntos para el candidato de la izquierda de cara a las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo domingo, en las que se va a elegir al sucesor de Francisco Sagasti. Una de la madrugada con 56 minutos. Vamos a quedar bien atentos a lo que ocurre en el sur de nuestro país por los sistemas frontales que están afectando a esa zona del país. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco Fleming, muchísimas gracias. Y ahora revisamos en nuestra pantalla el 24horas.cl, el portal de noticias y contenidos de todas las plataformas de TVN. Y vemos que está en este momento encabezada por la siguiente noticia. Comisión de Trabajo del Senado acuerda extensión de postnatal de emergencia por 3 meses. Todos los detalles, porque es un tema muy sensible, muy interesante para las personas que estaban esperando una noticia como esta en 24horas.cl. Veamos el tiempo para hoy, 1 de junio de 2021. Santiago tendrá cielo parcial y una máxima probable de 20 grados. Y Osorno, región de los lagos, tendrá chubascos y una máxima probable de 13 grados. Con esta información, que esperamos le haya sido útil, le deseamos que tenga un muy buen descanso y nos reencontraremos mañana. Muy buenas noches y gracias por venir.